Escobar, de Tilcara, defensor de la cocina tradicional, ancestral y mística, coordina la red de cocineras y cocineros populares de Tilcara, apoya a cocineras y cocineros de diferentes comunidades a ser valoradas y visibilizadas. Presentamos el video de Eduardo. Soy Eduardo Escobar, soy de Tilcara, en la provincia de Jujuy, la República Argentina. Pertenezco a la red de cocineros populares de Tilcara. Esta red incluye a las cocineras, a los cocineros populares de Tilcara, y fundamentalmente la función que cumple es, en primer lugar, visibilizar a las mujeres de nuestro pueblo, a las más humildes, a las que pertenecen a las comunidades originarias de la región. Y en segundo lugar, lo que pretende también, y en eso estamos llevándolo a cabo, es rescatar aquellas recetas ancestrales, pero siempre esas recetas ancestrales con la mística que tienen, ¿no? O sea, cómo fueron transmitidas, cómo pasaron desde los abuelos, desde la madre, y cómo hoy de alguna manera se plasma esa receta ancestral en la comida que traen nuestras cocineras populares a la plaza de Tilcara. Nosotros tenemos por objetivo defender, sobre todo, defender la cocina tradicional, la cocina ancestral, pero en su esencia, ¿no? Y sobre todo que las mujeres también puedan tener un espacio donde poder ofrecer sus platos, y en este caso tenemos en la plaza de Tilcara. Porque muchas veces ha pasado que desde el sistema se las ha perseguido, se les ha bueno, que no hicieron tal curso, que no hicieron esto. Entonces desde ahí es que también desde este proyecto en coordinación, ¿cierto?, con la ingeniera Magda Choquevilca, se le ha dado su capacitación en lo que es control bromatológico, lo que es manipulación de alimentos, todo eso, ¿no? Así que me parece que esta es una forma real de trabajar con las mujeres. Otro de los trabajos que se realizó tiene que ver un poco con un conteo, si se quiere, con hacer ver cuántas son las mujeres realmente que nuestras comunidades cocinan tan rico, ¿no es cierto?, cocinan tan bien, y que muchas veces no se las ha tenido en cuenta, no se las visibilizaron, o no se las visibilizó, y eso es la otra función también. ¿Qué es lo que tenemos como proyecto? ¿Qué soñamos? Soñamos que realmente nuestras mujeres, nuestros cocineros, nuestras cocineras tengan también un rol protagónico, ¿no es cierto?, en esto del rescate de nuestra cocina andina, porque vuelvo a decir, muchas veces no se las ha tenido en cuenta, y oye, por suerte este tipo de encuentro, todo esto que estamos haciendo sirve justamente, y la función que está cumpliendo es eso, de que nuestras mujeres se sientan alguien, que nuestros cocineros se sientan alguien también, y puedan participar de este proceso, ¿no?, que es maravilloso de preservar, de conservar nuestra cultura, de conservar ese patrimonio intangible que justamente en nuestra gastronomía forma parte, ¿no? Esta actividad es fundamentalmente comunitaria. Ninguna de las cocineras populares o los cocineros populares actúan en forma individual, sino que justamente tienen una inserción profunda en su comunidad. Y por eso es que este valor agregado que tienen los cocineros populares, las cocineras populares, tiene que ver con esto, que conocen su fiesta, que conocen su religiosidad popular. Entonces sabe qué fiesta viene ahora, qué comida es la que tiene que preparar para cada uno de esos acontecimientos, porque no es la misma durante todo el año. La comida forma parte del ritual, la comida nuestra es comunitaria. Entonces siempre nos juntamos, por ejemplo, para lo que es una fiesta de San Santiago, por decir, que se hace en julio. Entonces, ahí, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer la Tixtincha, por ejemplo, donde tiene que ver con nuestras carnes, que tiene que ver con los maíces nuestros, ¿no es cierto?, la variedad de maíz que tenemos, las papas. Bueno, esta es un poco la comida, y es lúdica al mismo tiempo, porque a veces antiguamente y en algunos lugares de las comunidades todavía se practica,
que había que cuidar demasiado la olla porque en la noche, como algo lúdico, era que se venía y se los robaban o se los llevaban esos platos, ¿no es cierto? Porque era parte de lo lúdico, parte de esa interacción entre la comunidad. Si es agosto, ¿qué vamos a ofrecer? Vamos a ofrecer nuestros picantes de mondongo, donde el mote pela, las papas andinas, todos están presentes ahí, ¿no? Nuestras abuelas decían, ese picante tiene que tener muchos zapatos. ¿Qué eran los zapatos? Eran las patas de la vaca que aparezca en el plato, ¿no? Y esa cremosidad que le da justamente esa gelatina que ponemos ahí, ¿no? Después, bueno, las empanadas nuestras, por supuesto, que siempre están presentes también. Los tamales, por ejemplo, que hoy comer un tamal en Tilcara de una cocinera popular tiene esa mística del charqui, de ese charqui hecha por ella misma, chancado por ella misma, que uno siente que tiene ese sabor realmente, ¿no? de todo un proceso de días, de trabajo, de rituales. Así que realmente vale la pena probar nuestros tamales aquí en Tilcara, ¿no? Después, bueno, cuando es la época de la abundancia ya del choclo, los choclos nuestros, la variedad de choclos que tenemos de maíz, nos permite realizar una humita que tiene otro sabor quizás de un choclo que llamamos abajeño, de un maíz que es abajeño, que quizás tiene otros agregados, ¿no? Para poder a veces potenciar su crecimiento. En cambio, el de acá el agregado que tiene son los guanos de los animales que las mismas cocineras cuidan. Entonces esa humita tiene un sabor dulce, tiene un sabor y un olor, una fragancia al maíz, al choclo. Entonces esto ofrece esa comida ritual, se ofrece los productos nuestros, los productos que son cuidados, que son mantenidos, que son realmente respetados dentro de esta Pachamama. Así que desde Argentina, desde Tilcara, desde Jujuy, desde este gran proyecto liberador, invitamos a todos y a todas, cocineros, cocineras que nos están viendo en este hermoso proyecto de saberes y haceres, para que puedan venir y degustar realmente aquí en nuestro lugar, en nuestras comunidades, esto que está aflorando, que quizás viene lento, pero está yendo seguro. Y entonces tenemos que seguir trabajando por esa visibilización, por esa conservación, por esa preservación de nuestras comidas tradicionales, ancestrales, y valorar a nuestros cocineros y a nuestras cocineras populares, y en ese proceso estamos. Así que desde Argentina, desde Tilcara, les mandamos un saludo, pero muy, muy afectuoso para cada uno de ustedes. Muchísimas gracias.